buenos días, gracias por estar con nosotros. Somos AME Informativo a través de AME, Canal 47, nuestra señal digital, Canal 38. Desde ya iniciamos el programa que prefieres para mantenerte informado. Todo el equipo está ready. Mi nombre, Iván Cuevas, Lili López con nosotros también. Buenos días. Buenos días, Iván. Yo estoy muy contenta. Sabes, cuando uno tiene la oportunidad de conocer personas que han impactado positivamente en la sociedad y que han dejado desde el principio de su labor profesional un legado y una huella, y tú tienes la oportunidad no solamente de conocerla, sino también de preguntarle, de compartir, pues la verdad es que uno como que dice, voy por buen camino, claro. Estoy definitivamente haciendo lo que me gusta, porque se te abren tantas puertas que tú dices, no, pero va, claro que sí. Entonces tengo que evidentemente presentarles a toda la audiencia que nos está viendo y que nos va a ver luego a las 6:30 de la tarde a través de nuestro canal de YouTube, a una mujer que se ha destacado por su entrega absoluta a nuestro país, porque de muchas formas podemos servir. Y les hablo de la doctora Flor Rojas, quien tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y realizó diversos cursos y especialización en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, en la Universidad de Wisconsin y en la Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. Además, fue asesora legal para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en la República Dominicana, donde luego pasó a ocupar puestos de oficial de protección en El Salvador y Costa Rica. Además, fue jefa de misión en Honduras y representante adjunta de la Oficina Regional del ACNUR para México, Cuba, Panamá, Belice y todos los países de Centroamérica. Fue representante adjunta también del ACNUR en África y Europa, en Lusaka, Zambia y en Grecia, y representante regional para América del Sur en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, donde también obtuvo un reconocimiento por su trabajo en la promoción de los más altos niveles alcanzados por el dominicano a la fecha en este organismo internacional. También es fundadora de la Cátedra Universitaria ACNUR Sergio Vieira de Mello, dirigida a fortalecer la educación superior en materia de derechos humanos en 22 universidades públicas de América del Sur, incluyendo universidades de nuestro país. Okay. Y también es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Educación de Derechos Humanos, FUPARED. Fue directora ejecutiva del Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana, y definitivamente yo creo que un tremendo perfil, que si la dejan va a ser más todavía, y solamente con el hecho de formular una cátedra en materia de derechos humanos, ya eso es el regalo más lindo que ella puede dejarnos a nosotros. Qué honor tenerla aquí, doctora. ¿Cómo está? Bienvenida y buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por sus palabras. un honor para nosotros. Doctora, yo le quiero empezar esta conversación, vamos a verlo como una conversación, con una pregunta personal, y es, ¿qué la motiva? ¿Qué le hace tomar la decisión desde joven de involucrarse en toda la materia de derecho humano? Porque el derecho tiene muchísimas ramificaciones, pero de derecho humano, y de esa forma tan comprometida al nivel de salir del país para especializarse en esta materia. A partir de la educación familiar y los valores que uno recibe en el hogar, realmente uno empieza a descubrir la importancia de ayudar a la sociedad en la cual vivimos. Y a través de mis estudios primarios, a través de la costumbre de ir a la iglesia cada semana, uno va recibiendo esa influencia de lo que son los valores y cómo uno puede contribuir a la sociedad, y creo que eso fue uno de los principales elementos que me ayudó a entregarme a esta parte, ¿no? Y ya viéndolo desde esa perspectiva, San José de Costa Rica es, digamos, que la cuna del derecho humano en Latinoamérica. O sea, incluso modelos de derechos humanos en versión universitaria, versión colegio, pues el sueño de cualquier estudiante es poder estar en la corte y ver cómo se manejan todo el tema de los derechos humanos. Estar en la corte, formar parte y de alguna manera impactar. ¿Qué le ha dejado a usted como perspectiva respecto, y cómo pudiéramos aplicarlo quizás en la sociedad en la que estamos actualmente, ahora mismo,
nos atrevemos a decir que casi que en todo el mundo entero hay situaciones de derechos humanos fuertes, países en guerras, países en hambre, en un momento que entendemos que la modernidad y la tecnología debió de permear esa pobreza, esa hambruna, ese uso del poder desmedido. Que pudiéramos ahora como sociedad, y le pongo el ejemplo de Haití, la situación Haití ahora mismo, República Dominicana, ¿qué pudiéramos hacer desde nuestra posición como ciudadanos para permear esta situación? Lo primero es que en el marco de los derechos humanos hay mucho por qué trabajar en nuestra sociedad. Se necesita mucha formación, mucho trabajo para que los ciudadanos y ciudadanas puedan entender que en la medida en que tú respetas los derechos fundamentales de cada ser humano, en esa misma medida tus derechos también deben ser respetados. Y en ese sentido, todavía nos queda mucho por hacer. Realmente lograr una sociedad respetuosa de los derechos, ¿no?, es lo que nos ayudaría a evitar que precisamente se presenten situaciones donde esas violaciones de derechos humanos se conviertan luego en lo que son los conflictos, ¿no? Entonces, para evitar esos conflictos, si no tenemos una sociedad sólida, es muy difícil que podamos avanzar. Doctora, ¿cree usted que estamos cerca de lograr los objetivos establecidos por la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 sobre los derechos humanos cuando solo nos restan 6 años para que culmine la fecha límite? Bueno, cada país que se ha comprometido con este proyecto 2030 realmente tienen diferentes niveles. En el caso de República Dominicana se han hecho muchos esfuerzos para avanzar y para que ese compromiso se pueda cumplir, pero habría que hacer un análisis, un examen mucho más amplio para determinar hasta dónde vamos a llegar. Y yo tengo la impresión de que República Dominicana, al igual que otros países que están al mismo nivel que nosotros, tienen que reexaminar hasta dónde han avanzado y cómo hacer para que sus objetivos puedan ser cumplidos conforme a ese compromiso que han asumido los estados. Claro, muy bien. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta que la vamos a escuchar de usted su respuesta luego de la pausa, pero quiero dejar la pregunta para que la audiencia sepa que no se puede mover de ahí. Y es lo siguiente, sobre esa misma análisis que usted acaba de exponer, ¿tiene República Dominicana actualmente refugiados y de qué naciones? ¿Y a qué se llama refugiados? Vamos a una pausa y regresamos en un momento. De regreso en su espacio AME Informativo por AME Canal 47, tu canal de película, Nuestra Visión Digital, el canal 38 y rdmusica.com. Recuerda seguirnos en todas las plataformas digitales como AME Informativo, pero además suscribirte, darle a la campanita y compartir nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos el honor de compartir con la doctora Flor Rojas, una eminencia en materia de derechos humanos, una mujer que ha dejado un legado y que continúa dejando un legado de respeto a todo lo que es, digamos, que el lado humano del derecho y cómo nosotros podemos como sociedad, pues evidentemente, continuar mejorando y evolucionando. Dejábamos como pregunta antes de este bloque comercial con la doctora sobre qué es ser refugiado y dentro del marco de República Dominicana, evidentemente, y si nosotros como país tenemos refugiados, y la pregunta viene porque hay una confusión, que si somos racistas, que si no estamos recibiendo a las personas, que le ponemos muchas trabas para tener una documentación legal, y eso me hace preguntarme, y al equipo completo, y sé que muchas personas fuera también, ¿qué es un refugiado? Y si evidentemente nosotros somos tan malos, los dominicanos. No, en realidad no. Pero la definición de refugiado, de acuerdo a la Convención de 1951 sobre refugiados y su protocolo adicional de 1967, establece que un refugiado es una persona que se ve obligada a huir de su país debido a que su vida o su seguridad se encuentra en peligro. Y que también podría ya, por extensión, salir de su país como consecuencia de graves violaciones en materia de derechos humanos. Entonces, si no tiene la protección del Estado,
en vista de que esas violaciones en materia de derechos humanos ocurren, obviamente la persona se ve compelida a salir. No significa que el refugiado sale por placer, por turismo o por buscar mejores condiciones de vida. No, es una persona que huye porque tiene miedo de que su vida y su seguridad se encuentren en peligro y cruza la frontera, se va hacia otro país, que es el país que lo recibe, para buscar su protección. Y en este sentido es muy diferente a lo que es un migrante económico, porque el migrante económico sale voluntariamente a buscar mejores condiciones de vida, a buscar empleo, a buscar otras alternativas para su desarrollo personal. Pero no es el caso del refugiado. El refugiado se ve compelido, se ve forzado a salir, porque si no sale, su vida corre peligro y pueden realmente desaparecer, pueden matarlos, en fin, ese tipo de situaciones que son situaciones muy graves. En el territorio dominicano no tenemos refugiados. Sí tenemos refugiados y desde hace muchísimos años. La primera vez que tuvimos refugiados fue en la era de Trujillo, cuando refugiados judíos vinieron a Trujillo, pues permitió que refugiados se establecieran aquí. Fueron recibidos. Fue la primera vez. Anterior a eso no tuvimos refugiados. Fueron recibidos aquí ese tipo de refugiados, sí, que venían de Europa. Sin embargo, República Dominicana siempre ha sido muy receptiva para la recepción de refugiados en situaciones en que se han visto en necesidad de buscar algún tipo de protección. O sea, somos una sociedad abierta en el sentido de respetar lo que son esos compromisos internacionales, porque vale decir, República Dominicana es signataria de la Convención de 1951 y del 67 desde el 10 de diciembre de 1977, lo cual significa que República Dominicana tiene una responsabilidad en materia de refugio. Por otro lado, es importante agregar que sí, que hemos tenido refugiados de diferentes nacionalidades y que en este sentido, en las últimas décadas, fundamentalmente después de la caída del régimen duvalierista, han sido los ciudadanos haitianos en calidad de refugiados quienes han estado con el Estatuto de Refugiado en República Dominicana, pero posteriormente otras diferentes nacionalidades se encuentran en el país. Doctora, y usted acaba de mencionar Estatuto de Refugiado. Cuando una persona es un refugiado en un país, en este caso vamos a hablar de República Dominicana, ¿tiene algún documento que lo diferencia de otro ciudadano? ¿El pasaporte dice algo? ¿La cédula? O sea, ¿cómo uno lo pudiera quizás identificar? La situación, el procedimiento es el siguiente. Las personas solicitan ante una comisión de elegibilidad, que en este caso en República Dominicana, esta comisión la dirige el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que está conformada también con funcionarios de la Dirección General de Migración, y que entonces esta comisión de elegibilidad, que es responsabilidad del Estado Dominicano a través de la comisión, es la que estudia las solicitudes que llegan al país, donde se presenta alguien y dice, bueno, yo soy refugiado, yo solicito que República Dominicana me dé el estatuto de refugiado. En ese caso, la comisión de elegibilidad recibe esa solicitud, estudia la solicitud y determina si esa persona tiene o no tiene la calidad de refugiado. Una vez que se considera que sí es refugiada el solicitante o la solicitante, en ese caso pasa al siguiente procedimiento, que es que la Dirección General de Migración tiene que darle un documento de identidad. Ese documento de identidad permite que esta persona acceda a ciertos derechos, ¿no?, similares a los derechos de cualquier ciudadano dominicano, en el sentido de que derecho al trabajo, derecho a acceso a la salud pública, derecho a educación, derecho a buscar empleo, en fin, que tenga acceso a derechos similares a los que tienen los nacionales. Ese es el procedimiento. Ahora,
Si el caso es rechazado porque la comisión establece que no tiene los fundamentos para considerarse refugiado, esta persona le dice, no, usted no tiene ningún fundamento para ser refugiado. En esos casos, una puede apelar para que se reconsidere, sí, que pueda presentar nuevos elementos que justifiquen su solicitud. Pero si de todas maneras, tras la apelación es rechazado, también el solicitante o la solicitante puede acercarse a las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, presentar su caso. La oficina del ACNUR puede evaluar el caso y si el ACNUR considera que sí tiene todos los elementos para considerarlo refugiado, en ese caso el ACNUR puede decir, sí, esta persona es refugiada. No es refugiada de acuerdo al Estado dominicano, que ha dicho que no, a través de la comisión, pero sí puede ser considerada refugiado bajo los criterios que tiene el ACNUR, ¿no? Que corresponde a esos criterios de las razones por las cuales salió de su país. En ese caso hay dos aspectos. Uno, y es que el ACNUR se presente y converse con las autoridades nacionales en materia de encargados de los temas migratorios y les solicite entonces un trámite de residente en el país de manera natural, como establecen las leyes migratorias para cualquier ciudadano extranjero. Esa es una posibilidad. Pero la segunda alternativa es que entonces el ACNUR gestione un tercer país donde esta persona pueda ser enviada y pueda obtener el estatuto de refugiado en otro lugar, que no es, digamos, en este ejemplo, en la República Dominicana. En su experiencia, doctora, ¿suelen los gobiernos invitar al ACNUR para participar en las comisiones de elegibilidad para la determinación de refugiados? En nuestra experiencia, normalmente eso queda solo a cargo del Estado del país que maneja el estatuto de refugiado de acuerdo a la convención. Sin embargo, el ACNUR actúa como una especie de asesor que trata de asegurarse de que la comisión de elegibilidad haga el análisis de cada caso conforme a lo que establece las convenciones internacionales y lo que establece la ley nacional. De manera que es una especie de apoyo adicional que tienen las autoridades nacionales, en este caso República Dominicana, recibiendo la asesoría del ACNUR para poder hacer un buen estado de elegibilidad de los casos. Okay. Yo quisiera que tengamos un segmento con la doctora, porque ella habla y empiezan a surgirme muchas preguntas y creo que el tiempo no va a dar. Pero quiero, doctora, que me explique algo. ¿Cuál es la diferencia entre refugiado y la persona, o sea, la persona que solicita refugio y la persona que solicita asilo político? O sea, me imagino que el nombre mismo lo dice, pero aparentemente pudiera confundirse. Y hago la pregunta porque actualmente hay países, como es el caso de Cuba y Venezuela, en Latinoamérica, que nunca los he escuchado yo, ¿verdad?, hablando de somos refugiados, sino hemos pedido asilo. Y sé también que actualmente los Estados Unidos tiene ciertas facilidades para ciudadanos cubanos y venezolanos respecto del asilo y ha creado mecanismos para ayudarles. Pero adicionalmente a eso, y ahí le conecto con otra pregunta, es la siguiente: ¿qué son los ángeles? ¿Qué es la Declaración de los Ángeles sobre Migración y Protección? ¿Y por qué nosotros como país no somos signatarios, si usted sabe? Bueno, creo que es interesante su pregunta sobre el tema de asilo y refugio. En términos generales, asilo y refugio realmente es lo mismo. Okay. Pero en la Convención sobre el Asilo, que es muy latinoamericana este concepto, ¿no? Esa Convención sobre el Asilo se refería única y exclusivamente a aquellas personas que son perseguidas por razones políticas. Ok. ¿No? Entonces, esa era la aplicación en toda Latinoamérica sobre el concepto del asilo, persecución política por sus ideas políticas, ¿no? Okay. En cambio, el caso de refugiados es mucho más amplio.
amplio. No tiene necesariamente que tener una inclinación política, sino que debido a acontecimientos que están ocurriendo en el país de origen, que son los que provocan que tú tengas que salir del país y buscar protección en otro país. Por ejemplo, si hay una situación de guerra generalizada, de violencia generalizada, si hay conflictos armados internos y tú no puedes quedarte dentro de tu país y sales, no es porque tienes ideas políticas directamente partidistas o vinculadas con organizaciones, sino que sales porque hay este miedo generalizado, ¿ya? O como Ucrania, por ejemplo, interno. Como lo que pasa con Ucrania, por ejemplo. En el caso de Ucrania es diferente en el sentido de que hay una guerra. Exacto. Entre dos países. Entonces ahí se puede entender que la gente sale huyendo de la guerra. Okay, no sale porque tiene una persecución política, sino huyendo de un conflicto que existe entre estos dos países, ¿no? Esa es la diferencia. Bien, vámonos a una pausa, pero vamos a tocar el tema de Haití desde este modo, hablando de las relaciones dominico-haitianas, que en un escenario en que la población haitiana, por ejemplo, no pueda venir a República Dominicana huyendo del conflicto que se está dando y que se pueda agravar, ¿qué otro destino tendría Haití para también, pues, digamos que simplemente salvar su vida, buscar refugio, buscar supervivencia, por ejemplo, ¿no? Vámonos a una pausa, venimos en breve con más de AME Informativo. Son las 8:32 de la mañana, continuamos compartiendo contigo en esta mañana AME Informativo con nuestra invitada especial, hablando de relaciones dominico-haitianas, en un escenario en el que la población haitiana no tenga la posibilidad de salir de su país, huyendo de la violencia y de una posible guerra civil, por ejemplo, se ha hablado de eso. ¿Qué otro escenario tiene Haití donde se pueda presentar no como refugiado? Bueno, en situaciones en las que le es difícil, en el ejemplo de Haití, que le es difícil a las personas salir y buscar protección en otro país, por diferentes razones, entre ellos el rechazo a recibir ciudadanos haitianos, el hecho de control fronterizo, todos estos tipos de elementos que tienen mucho que ver con temas de seguridad. En esas situaciones, normalmente las personas suelen trasladarse lejos del conflicto a otra provincia, a otros pueblos, a otras comunidades dentro del propio país. Sí. Y en este caso, en Haití, podríamos decir que se van a ir a las zonas donde no hay lo que está ocurriendo en Puerto Príncipe actualmente, ¿no? En este caso lo llamaríamos desplazados internos. O sea, no salieron de su país de origen, pero se han desplazado internamente en búsqueda también de seguridad dentro de su propio país. Ahí lo que sí se presenta es otro elemento. Y este otro elemento es que en los lugares donde la gente se va a ir acumulando y desplazando, van a necesitar una serie de servicios de atención médica, por ejemplo, alimentación. Probablemente las escuelas no sean suficientes para enviar a los niños y niñas a las escuelas, pero en ese caso entonces hay la posibilidad de que a través de organismos internacionales, de la comunidad internacional, se facilite ayuda humanitaria para esa población desplazada. Y para eso hay organismos internacionales como puede ser la OIN, el PNUD, organismos de ayuda, el ACNUR mismo, que podrían en todo caso ir y brindar ese apoyo para cubrir las carencias de los que viven ahí, pero también de los que han llegado en calidad de desplazados internos. Me gusta, wow, dos cosas ahora, otra vez. Usted habla, bueno, no hay una única solución como nos han vendido.
Y voy a hablar no necesariamente desde lo que yo pienso de forma personal, sino de lo que uno escucha en las calles, en las conversaciones entre amigos, respecto de la situación con Haití. Haití pareciera un inmigrante dañino para República Dominicana. Así lo vemos como sociedad. ¿Por qué? Porque vemos, destruiste tu territorio, no tienes control de tu territorio y tú lo vemos como una amenaza. O sea, quiero que la audiencia entienda que no estoy diciéndolo porque lo creo así, sino como se ve. Es como que estamos en una selva y le tenemos miedo al león. Y entonces lo que hacemos es que no queremos al león cerca. Me quedo aquí en mi lado, quédese usted a su lado, león, no venga para acá. Entonces hay una percepción con el pueblo haitiano porque vemos que el mismo pueblo no ha podido controlarse ellos. Entonces vemos la migración haitiana como algo negativo y eso lo hemos traducido incluso a otros idiomas y empezamos a ver al venezolano también como una amenaza y empezamos a ver al inmigrante mismo dominicano en otros países también como una amenaza. ¿Es la migración algo tan negativo? ¿Es esa percepción que tenemos de me voy de mi país porque mi país no sirve a buscar otra oportunidad? ¿Es tan malo así o podemos ver la migración como algo positivo? O sea, de lo primero es que de ninguna manera las migraciones no necesariamente son negativas. Al contrario, las migraciones contribuyen al desarrollo del país, siempre y cuando sea de manera ordenada, regular, documentada, conforme a lo que establecen las leyes. Por eso es necesario que existan políticas migratorias coherentes, políticas migratorias ordenadas, ¿no?, en la cual se puedan establecer censos, se puedan hacer análisis e investigaciones sobre la cuestión migratoria en cada país, donde podamos ver realmente cómo enriquecer nuestro plan de desarrollo con la contribución de los inmigrantes. Por ejemplo, en muchos países en Europa, la mano de obra joven inmigrante ha sido valiosísima. ¿Por qué? Porque hay sociedades europeas donde la gente ya empieza a pertenecer a la tercera edad, a envejecer, en otras palabras. Como consecuencia se necesita mano de obra joven que pueda pagar impuestos y pueda contribuir a la economía de esos países. Igual, el otro ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿quiénes han hecho crecer fundamentalmente los Estados Unidos de Norteamérica? Han sido los inmigrantes. De diferentes partes del mundo han venido a contribuir a los Estados Unidos para el desarrollo de ese país. Entonces, no podemos ver que la inmigración es mala en sí. Lo que sí podemos pensar es que la migración puede ser un factor de desarrollo, un factor positivo, siempre y cuando sea una migración ordenada. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar? A que no hayan personas que ingresen de manera irregular, sino que el solicitante que quiere internarse en el caso de República Dominicana debe hacer su trámite conforme a las leyes de migración y que hayan políticas claras. Lo que ocurre es, lamentablemente, que el populismo y sectores políticos tratan de pintar la inmigración como si la inmigración fuera mala. Pero tú te preguntas, ¿cuántos dominicanos no se han ido a los Estados Unidos? Y España, la mayoría. Más de 2 millones. Segundo, a España. Sí, claro. Y al resto de otros países, a Italia, Suiza, muchos otros países. Entonces, si partimos de que nos venden el miedo, que son noticias falsas, de que la inmigración hacia República Dominicana es negativa, entonces tendríamos que pensar que los dominicanos que salen a buscar mejores condiciones de vida y trabajo en otros lugares también es malo, ¿no? En su opinión, doctora, ¿qué está haciendo República Dominicana frente a la situación en Haití? Por ejemplo, en el día de ayer el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, republicano, advirtió que los haitianos que lleguen a los Cayos de la Florida podrían ser enviados directamente a Martha's Vineyard, conocido como el refugio vacacional para la élite demócrata estadounidense. Así lo puntualizó el gobernador. ¿Qué está haciendo República Dominicana? Y si lo que está haciendo, ¿cómo usted lo ve? Bueno, como no soy funcionaria del gobierno, debo admitir que no sé realmente cuáles son esas acciones que se estén tomando.
Pero yo diría, si puedo darme la posibilidad de hacer recomendaciones, es que República Dominicana obviamente tiene que estar vigilante sobre la situación por la que atraviesa Haití en este momento y mantener, aparte de su seguridad, la seguridad correspondiente como cualquier Estado, pero también tener un factor humanitario que ayude a pensar que si hay una situación en la que República Dominicana puede apoyar a que las condiciones de ese país mejoren, que pueda participar en ello. A través de diferentes canales como puede ser el canal diplomático, ¿no? Como puede ser en el marco de los que son las organizaciones y coordinaciones regionales, o a través de lo que es una ayuda humanitaria. Porque es que siempre se habla de que Estados Unidos debe intervenir a Haití o que Francia debe buscar la manera de ayudar a Haití, y porque siempre se dice, bueno, le quieren dejar el problema a República Dominicana. Que históricamente, ¿qué compromiso tiene Estados Unidos, Francia y otros países de Europa frente a Haití, a la situación que ellos viven? Sí, yo creo que es falso eso de pensar que tú le vas a endosar un país a otros países, como ustedes Estados Unidos háganse cargo, ustedes canadienses háganse cargo, ustedes franceses háganse cargo. Bueno, hay responsabilidades que vienen del pasado, ¿no? Por lo que fueron las relaciones con Haití y compromisos que se asumieron y que tal vez no se cumplieron con Haití. Pero sin embargo, no es una cuestión de que otro país se haga cargo de este país, sino cómo podemos, a nivel de un concierto de países, a nivel regional o a nivel internacional, contribuir a que ese país pueda salir adelante y superar las dificultades que tiene. En este momento es muy grave, por supuesto, la situación en Haití, claro que es grave, claro que es preocupante, claro que está sin control, en ausencia de una organización estatal que pueda responder a lo que está ocurriendo, pero sin embargo existe la posibilidad a través del diálogo, a través de una coordinación, a través de un apoyo, consultorías y identificar el liderazgo haitiano, tanto dentro como fuera de Haití, que esté en capacidad de asumir y buscar soluciones para manejar el tema de lo que está ocurriendo allá. Doctora, usted es especialista en materia de derechos humanos y evidentemente el hambre, el derecho al alimento es un derecho humano, ¿cierto? Y para seguir con la misma línea de Haití, y actualmente si vemos Haití, incluso a nivel de infraestructura, hay hambre. Hay hambre y el hambre en el ser humano, como en cualquier otro miembro de la cadena biológica, ¿verdad? Es una amenaza, y ante una amenaza se disparan ciertos sistemas de protección propias del ser humano que no necesariamente tienen inteligencia, ¿verdad? Entonces, eso, y ahora me pongo ya desde la posición de que soy una dominicana que está caminando en la calle, de repente no hay más comida en Haití, la situación empeora. Iván dice que una posible guerra civil, porque como nunca se ha declarado eso públicamente, pero yo lo veo como que ya hay una guerra civil, o sea, desde el momento en que tú no tienes ni siquiera una autoridad a quien escuchar, porque los delincuentes son los que tienen el control, o las bandas son los que tienen el control, pues para mí ya hay una guerra civil, porque las cosas no están funcionando. Desde esa óptica, ¿qué pasaría si se desata una hambruna ya oficialmente declarada en Haití en materia de derechos humanos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como país? Porque esas personas tienen derecho al alimento y van a salir a buscar alimento. Y lo van a hacer de forma consciente y lo van a hacer de forma inconsciente. Nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos sobre y respecto de nuestra soberanía? ¿Ok? Porque también nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio. Y viendo la migración ya no de forma negativa per se, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a recibir su respuesta.
estamos de regreso en su espacio AME Informativo por AME Canal 47, tu canal de película Nuestra Visión Digital, a través del canal 38 y rdmusica.com. Recordándote que este espacio se retransmite a las 6:30 de la tarde por las mismas vías, pero también usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que le notifique y compartir. Hoy tenemos una invitada estupenda, me tiene anonadada, quiero que la tengamos todos los días si es posible, la doctora Flor, especialista en materia de derechos humanos, una mujer que ha servido de anclaje, de apoyo, de guía para muchísimas decisiones en materia de migración, de derechos humanos en República Dominicana, y qué gusto tenerla acá. Nos quedamos con la pregunta de qué ocurriría en el caso de que Haití entrara en un colapso, una hambruna total, respecto de nuestra soberanía, de lo que corresponde. Eso es derechos humanos, tener acceso a la comida, a la alimentación. ¿Qué ocurriría? ¿Es cierto que nuestra soberanía estaría en peligro o es nuestro deber hacernos cargo de ello? No, de ninguna manera. Hay que distinguir las cosas, es como decir, separar la paja del arroz, ¿no? Algo así. El tema es que la soberanía es una cosa, no tiene nada que ver. El Estado dominicano es seguro, conforme a su constitución, sus leyes, su estructura, y no hay por qué tener miedo de problemas vinculados con soberanía. Si tenemos un país vecino cuyas dificultades vienen de larga data y que cada día vemos que se está incrementando un conflicto interno dentro de ese país, obviamente no hay una estructura de gobierno y como tal se necesita ayudar a ese país en situaciones de emergencia, como es el caso de una hambruna. En ese caso, la respuesta sería que la comunidad internacional pueda contribuir a aligerar esa situación, como está ocurriendo, salvando las distancias, y el ejemplo, como está ocurriendo en la Franja de Gaza. No hay acceso a los alimentos, la gente se está sufriendo una hambruna seria, y entonces hay países como Estados Unidos, como España, como Francia, que están enviando alimentos vía aérea, vía marítima, para poder suplir esa situación. En el caso de Haití, ¿no?, ocurriría lo mismo, o sea, habría que desarrollar un mecanismo regional que facilite el envío de alimentos a ese país, ¿no? Y en ese sentido, República Dominicana podría ocupar un rol importante ayudando a pasar, a servir de corredor humanitario para pasar alimentos, para pasar medicina, para pasar aquellas y cumplir con lo que serían las necesidades básicas de la gente. Es una manera también de evitar que la gente venga hacia República Dominicana, porque nadie se va a tirar al mar. Claro. Obviamente. O sea, Claro. 10 millones de personas en Haití no se van a tirar al mar. Y no van a migrar para Cuba porque Cuba está... Cuba está mal en términos de alimentación ahorita, pero además, tradicionalmente, Cuba también, cuando haitianos se iban en botes hacia Cuba, Cuba lo devolvía enseguida. Sí, exactamente. Porque no tiene la capacidad con su propia población, mucho menos con una población extranjera. Y lo devolvía y volvían a ser devueltos hacia Haití. De manera que si vemos este ejemplo, tenemos claro de que realmente hay que ayudar a Haití en las condiciones en que está, pero de manera racional, y la comunidad internacional y las instituciones, organismos internacionales tienen toda la capacidad para poder ayudar. Doctora, en su opinión, ¿qué le ha faltado o qué le faltó al Estado Dominicano para evitar la carga de migrantes haitianos en una situación irregular en República Dominicana? Siempre se dice que lo mejor es saber quiénes son y dónde están. Que todos los extranjeros, sean haitianos o no sean haitianos, de la nacionalidad que sea, estén registrados de manera como establece la Ley General de Migración. Por lo tanto, la aplicación de la ley es lo más importante. Muchas veces se habla de temas de corrupción en fronteras o en las carreteras, temas de que
hay personas que por dinero dejan pasar ciudadanos haitianos hasta por una mano de manera plátano. irregular, ¿ya? Bueno, se ha dicho. debo decir que en muchos de nuestros países, sobre todo países latinoamericanos, el tema de la corrupción no es un tema exclusivo de ningún país, sino que existe porque Claro. es la cultura de, lamentablemente, un aspecto negativo del ser humano. Y en ese sentido se dan esas cosas, pero no se da como mayoría, no es una cosa que ocurre permanentemente. Son hechos aislados que sí pueden controlarse mejor, pero que ocurren, es así. Sin embargo, pienso que realmente en la medida que se fortalecen las estructuras de las autoridades que le corresponde tomar el control de estas cosas en carretera, en frontera, y esto en esa medida podemos mejorar nuestros mecanismos de control y nuestro mecanismo de apoyar a los inmigrantes, pero siempre que sea, como decía, de manera regular y evitar todo esto que ha ocurrido en el pasado, que se permitía la llegada de inmigrantes haitianos a la República Dominicana sin que realmente pasaran a través de los mecanismos que establece la ley migratoria. ¿Es cierto que la frontera dominico-haitiana es la más tranquila de América? Más tranquila en términos de control. Sí, si hacemos la comparación con la frontera México-Estados Unidos, bueno, México-Estados Colombia-Venezuela, por ejemplo. Sí, en este momento México-Estados Unidos realmente es caótico lo que está pasando, porque todo un corredor, ¿no?, de inmigrantes irregulares que pasan desde el Darién o que pasan a través de otras rutas para llegar a México y de México continuar a los Estados Unidos. Y realmente eso se ha ido fuera de control de parte de tanto de México como de Estados Unidos, lamentablemente. Eso significa que hay que repensar cómo manejar movimientos migratorios de esa naturaleza tan grande. Se necesita un análisis mucho más profundo, y para eso justamente se habló del pacto sobre migración, justamente para pensar cómo podemos tener una migración ordenada, irregular y documentada, de tal manera que no se produzca todo este corredor que está ocurriendo en este momento, ¿no? Okay. También hay que pensar en la capacidad y los límites que tiene cada país, ¿no? Correcto. En el caso de República Dominicana tenemos toda una trayectoria histórica de la llegada de los ciudadanos haitianos para el corte de la caña, ¿no?, a través de unos acuerdos bilaterales que existían. Después ya, en la medida en que la industria cañera va desapareciendo por parte del Estado Dominicano, en esa medida, pues entonces ya la situación empieza a salirse de control. ¿Por qué? Porque miles se quedaron en el país, otros regresaron o volvieron bajo otro esquema diferente al que existía antes. Wow, se nos está yendo el tiempo. Me surgió la siguiente pregunta por todo lo que ha escuchado usted. Nos atreveríamos a decir que de prestarle atención de forma organizada, como usted nos ha planteado durante esta hora, todo el tema migratorio puede servir de data para incluso en las comisiones internacionales, cuando los países son signatarios de algún acuerdo internacional en materia de derechos humanos, en materia económica y hasta en materia política, precisamente esa data migratoria puede ayudar a que otros países le den, por ponerle algún nombre a esto, ideas a otro país para mejorar su condición política y económica. Me explico. Si yo puedo resaltar que yo anualmente está creciendo de un 20 a un 35%, por poner números tontos porque no tenemos data, la migración, no quiero decir Haití, vamos a pasar a otro país, la migración colombiana en República Dominicana, pues República Dominicana quizá pudiera con esa data decirle a Colombia, oye, estamos teniendo una migración porque los colombianos dicen que necesitan más ayuda económica, ¿qué tal si tú desarrollas este proyecto? O sea, pudiera servir toda la información migratoria, viéndolo desde un punto de vista positivo, como una herramienta para mejorar políticas públicas en los diversos países del mundo. Indudable que sí. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que haces, en el sentido de que, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo
debe y tiene la responsabilidad también a través de sus investigaciones y análisis determinar qué cuotas se necesita en determinada área laboral. Y si, por ejemplo, decimos, bueno, en este momento hay una migración venezolana, ¿no? En ese caso, bueno, el nivel de la población venezolana que ha llegado a República Dominicana tiene unos niveles estándares académicos un poco por encima de lo que es el nivel de un inmigrante haitiano. Por lo tanto, ¿qué nichos hay en el mercado de trabajo que pueda ser importante para nosotros fortalecer? Excelente. Vamos a poner un ejemplo. En muchos hoteles hay empleados y empleadas venezolanos porque el venezolano con su formación puede dar un servicio al cliente de calidad, de calidad, un buen servicio, que probablemente los dominicanos todavía no hemos llegado a ese rango. No es que lo hagamos mal, pero ellos tienen probablemente por su estándar educativo un nivel un poquito por encima. Entonces son cuotas, nichos dentro del mercado laboral que te permite identificar, bueno, esta población nos puede fortalecer en determinadas áreas. Sí, claro. Hay otro ejemplo, en el caso de la zona de Punta Cana, Bávaro, toda esta zona, hay una población rusa que se ha quedado ahí. Sí, Incluso ucraniana. Bueno, en Samaná hay una comunidad francesa ahí que... En Samaná una comunidad francesa, en Valladolid una comunidad italiana. Y en el sector construcción hay muchos ucranianos. Exactamente. Sí. Oye, en la construcción, sí. Entonces hay que verlo desde el punto de vista cuál es la contribución de todas estas personas inmigrantes que se encuentran en la República Dominicana y que pueden hacer aporte a nuestra economía y a nuestro desarrollo, ¿no? Hay que tratar de romper un poco esa visión de xenofobia, de esa visión de que el migrante es malo o el migrante viene a traer cosas malas a nuestros países. Claro, hay sus excepciones. Sí, como todo. Como en todas partes, y hay que controlar eso. Todo el que cometa un delito o cometa un acto flagrante en contra de la ley, obviamente debe ser sometido a la justicia como cualquier otro, igual que un nacional. Pero sí hay que tener claro que hay contribuciones positivas, que la migración no necesariamente es negativa. Bueno, ya finalizando, me voy a tomar un minutito. No le voy a pedir números ni datos, porque usted ya bien ha dicho, no es funcionaria del gobierno. Pero ¿qué comunidad es aquí más tranquila? Por ejemplo, la comunidad china, yo entiendo que es como que la que menos comentarios genera. Siempre hablamos de la venezolana, de la haitiana, de no sé, de cualquier otra, pero de la comunidad china yo la veo que siempre hay muchos migrantes chinos en República Dominicana y se mantienen todos, como decimos popularmente, en su lado, ahí tranquilos. Bajo perfil. Bajo perfil, correcto. Sí, claro. Claro, bueno, es que la comunidad china también viene de mucho tiempo acá y un poco se ha adaptado a la cultura dominicana y trata de no crear incidentes. Sí. Pero fíjate que sí, y ahora que menciona eso, se me ocurre también mencionar de que varias nacionalidades en este país, con estudios que se han hecho en términos de criminalidad, se ha determinado que la inmigración son los casos de menos criminalidad en nuestro país. Excelente información. Bueno, hay casos que sí están vinculados con el tema de drogas, el tema de delincuencia ya de alta nivel, pero el número realmente es bajo en relación a la criminalidad que pueda cometer un inmigrante en República Dominicana. Muchísimas gracias, doctora. Hoy tuvimos el honor de contar con la doctora Flor Rojas, especialista en derechos humanos, migración, una persona que ha impactado positivamente, que ha dejado un legado, una huella y que continúa haciéndolo en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias, doctora, por estar, un honor, repito, porque nos acompañara, nos aclarara tantas dudas, y a usted que nos está viendo, gracias por quedarse ahí en sintonía.
sintonía, recordándoles que esto se retransmite a las 6:30 de la tarde a través de AME Canal 47, tu canal de película, también nuestra visión digital en el canal 38 y rdmusica.com, y por supuesto en todas nuestras plataformas digitales. Vaya a YouTube, suscríbase, dele a la campanita y comparta. Asimismo, AME Informativo. Mi nombre es Lidia López y me pueden seguir en las redes sociales como @LiliLópezR de Rosario, porque a mí nunca se dejan en el olvido, y a mi compañero Iván Cuevas. Iván On Radio. Aquí estamos, nos vemos en la retransmisión otra vez y feliz día. Chao. Bye bye.